¿Cómo puedes desear cuando te sientes completo? Te sientes como si tuvieras todo. ¿Estarías de acuerdo en que si vas a sanar tu cuerpo solo con el pensamiento, para crear alguna nueva experiencia en tu entorno solo con el pensamiento, para crear un nuevo futuro que ya no sea tu pasado solo con el pensamiento, entonces tendrás que convertirte en un solo pensamiento? ¿Sí o no? ¡Vamos! Entonces, ¿estarías de acuerdo en que si tu entorno es tan fuerte en condicionarte al pasado, sería quizás una buena idea sentarte al principio de tu día, cerrar los ojos y desconectarte de tu entorno externo? ¿Sí o no? Así que entonces si ves menos cosas en tu entorno externo porque has cerrado los ojos, de repente, ahora tu entorno no va a controlar cómo piensas y sientes, ¿sí o no? Y si pusieras música suave de fondo, te pusieras tapones para los oídos y disminuyeras más información sensorial que viene al entorno, ¿estarías de acuerdo en comenzar a poner más atención en tu mundo interno en lugar de tu mundo externo? Y si le dijeras a tu cuerpo, quédate aquí, no te levantes, hasta que te diga que es hora de levantarte. Y tu cuerpo va a reaccionar como un semental sin domar. Estoy ocupado, tengo mucho que hacer, tengo correos electrónicos que revisar, tengo reuniones a las que asistir, porque lo programaste de esa manera, ¿sí o no? Y cada vez que le dices al cuerpo que se quede, le estás diciendo que ya no es la mente, que tú eres la mente, ¿sí o no? Y ahora la voluntad se está volviendo más grande que el programa, ¿sí o no? Y de repente si te das cuenta de que estás enojado o emocional o sufriendo, y te das cuenta de que esa emoción te mantiene en el pasado, y lleva tu cerebro a un estado de alta beta, y te das cuenta de ello, entonces vuelves a estabilizar tu cuerpo en el momento presente y sigues sacándolo del pasado. Tarde o temprano el animal va a rendirse, ¿sí o no? Y cuando lo haga, vas a liberar energía. Vas a pasar de ser partícula a ser onda, de materia a energía. Y cuando eso suceda, de repente comenzarás a sentir un poco de alegría y la energía comenzará a moverse justo ahí. ¿Estás conmigo todavía? Y si no haces concesiones al eterno momento presente, al generoso momento presente, y sigues volviendo al momento presente, entendiendo que donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Y ya no estás pensando en las personas que tienes que ver, los lugares a los que tienes que ir, tu celular, tu computadora, tus correos y las noticias, y sigues regresando a tu atención al momento presente. ¿Estarías de acuerdo en que estás desinvirtiendo tu energía del futuro conocido y haciendo espacio para lo desconocido en tu vida? ¿Sí o no? Entonces, en meditación, si realmente vas a hacer algún tipo de cambio y afectar tu mundo exterior, tendrás que poner la mayor parte de tu atención en tu mundo interior y tendrás que ser más grande que las condiciones en tu entorno y desconectarte de tu entorno. Tendrás que sentar tu cuerpo y superar tu cuerpo y tendrás que trascender el tiempo. ¿Estás conmigo todavía? Así que cuando vives por las hormonas del estrés y estás en una situación amenazante y el gen de supervivencia está activado, entonces vas a pasar la mayor parte de tu tiempo pensando en tu entorno, ¿sí o no? ¿Y de qué está hecho tu entorno? ¿Personas, mascotas, cosas, objetos, lugares, tiempo? ¿Sí o no? Y cuando vives por las hormonas del estrés y ese gen de supervivencia está acondicionado y activado, ¿estarás de acuerdo en que es mejor prestar atención a tu cuerpo si te está persiguiendo Mr. Big, sí o no? Entonces la mayoría de las personas comienzan a poner toda su atención en su cuerpo y empiezan a creer que son su cuerpo. ¿Estás conmigo todavía? Y si estás viviendo por las hormonas del estrés y tratas de predecir el futuro basado en el pasado, entonces tendrías que estar de acuerdo conmigo en que cuando estás en el momento presente no puedes estar estresado, porque no hay futuro y no hay pasado, solo hay el momento presente, ¿sí o no? Entonces la meditación trata de eso. Y lo que hemos medido, una y otra vez, cuando hemos hecho esto, es que ahora, sé sin lugar a dudas que estás en tu mejor momento absoluto cuando vas más allá de ti mismo. Punto. Y puedo decirte ahora mismo que no puedes decirme que eres demasiado viejo. No puedes decirme que estás en mala forma.
No puedes decirme sobre tu pasado. No puedes decirme sobre tu enfermedad. He visto transformaciones y cambios en los cuerpos de las personas independientemente de su edad. De si están en forma o fuera de forma, de su riqueza, de su estatus social, lo he visto suceder en todas las culturas, todas las edades, todo tipo de personas. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, si comienzas a quitar tu atención de tu cuerpo, ¿estarías de acuerdo en que te convertirías en nadie? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si quitas tu atención de todas las personas en tu vida, las que tienes que cuidar y asegurarte de que todo está en su lugar. Y todas esas personas han creado tu identidad. En el momento en que quitas tu atención de todas esas personas en tu vida, te conviertes en nadie. ¿Sí o no? Vamos. Y si no estás pensando en las cosas que posees y todos los objetos, tu computadora, tu celular, entonces de repente estás en nada, ¿sí o no? Y si quitas tu atención del lugar al que tienes que ir o del lugar en el que estás sentado y te pierdes tanto en tu mundo interior que ya no hay un mundo exterior, entonces estás en ninguna parte, ¿sí o no? Y si no estás pensando en el futuro predecible del pasado familiar y estás en el generoso momento presente, entonces estás en ningún tiempo. ¿Estás conmigo todavía? Y eso significa que ya no eres tu cara, ya no eres tu dolor, ya no eres tu trabajo, ya no eres tu género, ya no eres tu dieta, ya no eres tu profesión, ya no eres madre, ya no eres padre, ya no eres un niño, ya no eres tu cultura, tu color de piel. Ya no eres tu nombre. Eres nadie, ningún cuerpo, ninguna cosa, ninguna parte y en ningún tiempo. Y en ese momento, estás cruzando la puerta hacia el campo cuántico. Estás pasando por el ojo de la aguja. ¿Estás conmigo todavía? Y ahora esto es lo que sucede cuando esto ocurre. Hemos medido esto suficientes veces. Cuando piensas en todas esas personas, cosas, problemas y condiciones en tu vida y tu cerebro está activado por las hormonas del estrés, y estás en modo de supervivencia y estás activando todos esos circuitos en tu cerebro está disparando de manera muy incoherente. Y tu corazón está fuera de ritmo. Estás sacando de este campo y convirtiéndolo en química y eres más materia y menos energía. Hay un momento en que, de repente, la persona tiene que calmarse y hay caos dentro de ella. Se están desconectando de su entorno y es lo desconocido. Y tienen que trabajar en confiar más en lo desconocido que en lo conocido. Y a medida que hacen esto correctamente y van más allá de sí mismos, ya no están pensando en esas personas, ya no están pensando en su dolor o su cuerpo, ya no están poniendo su atención en objetos, cosas o lugares en el tiempo. Si ya no están activando estos circuitos en el cerebro porque ya no están pensando en ellos, adivina qué pasa. Sus ondas cerebrales comienzan a cambiar. De ondas beta, un estado elevado de beta a alfa. Y en el alfa de repente, el mundo interior comienza a volverse más real que el mundo exterior y el cerebro comienza a imaginar. Y cuando no estás en el camino, y ya no estás pensando y sintiendo de la misma manera, y cambias tus ondas cerebrales, al cambiar tus ondas cerebrales, caes directamente en el sistema nervioso autónomo. Y a medida que tus ondas cerebrales se desaceleran, de repente te estás conectando a ese sistema nervioso autónomo que solo quiere hacer una cosa, crear orden y equilibrio en tu cuerpo. Y dice, ella se ha ido, está afuera, y entra directamente en el neurocórtex. Y cuando entra en el cerebro ejecutivo, de repente comienza a tomar esos diferentes comportamientos del cerebro que ya no estaban funcionando juntos, y comienza a sincronizarlos. Y de repente ves la parte frontal del cerebro hablando con la parte trasera del cerebro. Hemos visto esto tantas veces. Ves el lado derecho del cerebro hablando con el lado izquierdo del cerebro y de repente ves al cerebro comenzando a moverse hacia un estado más holístico. Y lo que se hunde en el cerebro se conecta con el cerebro. Y de repente la persona comienza a sentirse conectada a algo más grande. ¿Estás conmigo todavía? Y en el momento en que eso sucede, podemos predecirlo. Los neurocientíficos que vienen a estudiar nuestro trabajo dicen, ella va a explotar. ¿Qué quieres decir? Solo observa, ella va a explotar. Y de repente el cerebro comienza a trabajar en conjunto.
Y a medida que ya no está pensando y ya no está poniendo su atención en objetos y materia y personas y cosas, y de repente está poniendo su atención en su interior. Ese cerebro comienza a funcionar de manera holística, empieza a sincronizarse y esas ondas cerebrales se vuelven altamente coherentes. Y de repente cuando eso sucede, esa energía se mueve directamente hacia el corazón. Y en ese momento hemos medido esto. De repente esa persona comienza a sentirse completa. Cuando ese cerebro, ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo se unen y comienzan a sincronizarse, la unión de polaridades, la unión de dualidad, la unión de separación o de opuestos se llama totalidad, se llama amor. Y en el momento en que esos dos hemisferios se juntan, esa energía se rompe directamente en el corazón y el corazón de la persona entra en supercoherencia. Y el campo alrededor de su cuerpo puede tener hasta 8 pies de ancho, 9 metros de ancho. Ahora son más energía que materia, más onda que partícula y se sienten conectados a algo más grande y nunca intentarán controlar un resultado. Nunca intentarán forzar un resultado. Nunca intentarán predecir un resultado porque entienden que todo lo que tienen que hacer es poner su atención en la posibilidad. Y su cuerpo seguirá su mente hacia lo desconocido. Es tan increíble cuando esto sucede, puedes ver el corazón de la persona entrar en coherencia, puedes ver su cerebro entrar en coherencia y puedes caminar alrededor mientras está en la meditación. Puedes mirarlos así, ver lágrimas de alegría rodando por su rostro. Están siendo bautizados por lo divino, están conectados al campo unificado. Y el campo unificado es ese campo cuántico que rige todas las leyes de la naturaleza. Cuando eso ocurre, se sienten tan completos y tan enamorados de la vida y tan enamorados de sí mismos que es imposible desear. ¿Cómo puedes desear cuando te sientes completo? Te sientes como si tuvieras todo. Y ese es el momento en el que la magia ocurre una y otra vez. Hay una actualización biológica, neurológica y genética en esas personas cuando se conecta al campo unificado. Y cuando te conectas al campo unificado, pasarás de ser a alguien, a ser nadie, a ser todos. De ser uno, a ser nadie, a ser todos. De ser algo, a ser nada y ser todos. De ser algún lugar a ningún lugar a todo lugar. Y de ser tiempo a ningún tiempo a todo tiempo. ¿No es eso el campo cuántico? Y cuando eso ocurre, te sentirás tan conectado y tan completo. Cuando estás en ese estado, ya no experimentarás separación. Ya no dices, necesito eso. Estás diciendo, ya lo tengo. Realmente no necesito nada. Y cuando estás en ese estado, adivina qué pasa. Pasas de ser egoísta, impulsado por las hormonas del estrés, a ser desinteresado. De repente ese corazón tuyo comienza a abrirse y la capacidad innata en ti de dar. Cuidar, nutrir y servir es lo que realmente somos. Y de repente creas una comunidad de personas que se aman entre sí y entienden que la forma en que sobrevivimos es en cooperación, ya no en separación. ¿Estás conmigo todavía? Así que imagina esto. Imagina. Siempre digo que el pensamiento que piensas es la carga eléctrica en el campo cuántico. Y como te sientes es la carga magnética en el campo cuántico. Y como piensas y como sientes está transmitiendo información al campo. ¿Estás conmigo todavía? Vamos. Entonces se has extraído de tu campo visible de energía y lo has convertido en química. Y eres más materia y menos energía, estás separado de ese campo. Vas a llevar mucho tiempo para que tus sueños se hagan realidad, ¿sí o no? Porque vivimos en un reino donde hay espacio infinito. Mira el espacio, continúa para siempre, ¿sí? Y la forma en que experimentamos el tiempo es como materia. Mientras arrastramos nuestro cuerpo a través del espacio, vamos a conseguir eso. Y si arrastramos nuestro cuerpo a través del espacio, tomará tiempo, así que llevará tiempo para que tus sueños se hagan realidad porque estás intentando cambiar la materia, ¿sí o no? Pero si estás en un reino, y Einstein lo dijo, yo no lo dije, Einstein lo dijo, el campo es la única agencia que gobierna la partícula. No dijo que la partícula es la única agencia que gobierna la partícula. La materia no afecta a la materia, la energía afecta a la materia.
¿Estás conmigo todavía? Entonces, si estuviéramos en el campo, deberías poder conectarte a esa energía y comenzar a ejercer efectos mayores sobre la materia, ¿sí o no? Pero eso no significa que no puedes llevar tu cuerpo allí, ¿verdad? No puedes llevar tu rostro, no puedes llevar tu peso, no puedes llevar tu dieta vegetariana, no puedes llevar nada, tienes que dejar todo eso allí. Y tienes que ir como conciencia, tienes que ir como una conciencia, ¿sí o no? Ahora hemos medido esto suficientes veces. Imagina, a 750 personas en una sala, en un taller avanzado, han superado a sí mismos. El primer día se trata de superar a sí mismos. Y sabemos que la energía en la sala generalmente aumenta ligeramente porque lo medimos. O baja ligeramente o sube un poco. Porque a medida que las personas comienzan a romper sus lazos emocionales con todos y todo en su vida, están extrayendo energía del campo y están construyendo su propio campo vital de energía. ¿Sí o no? Entonces deberíamos ver caer la energía en la sala, y lo hacemos porque, bueno, si estás usando a tu mejor amigo para reafirmar tu adicción al sentimiento, hola, ¿me estoy acercando demasiado? Y si estás rompiendo esa adicción, entonces ya no estás vinculando a esa persona energéticamente y comenzarás a llamar a la energía para construir tu propio campo. Porque todo ese sufrimiento, todas esas emociones, toda esa culpa, todo ese resentimiento, son tu energía creativa que está atrapada. ¿Estás conmigo? Así que no hay energía con la que crear, entonces a medida que estás extrayendo de este campo invisible de energía y lo traes, rompiendo los lazos con tu realidad pasada y presente, la energía en la sala disminuirá y lo hemos medido. Pero cuando las personas comienzan a superarse a sí mismas, de repente comienza a contribuir el campo de energía en la sala. Ahora, de repente su corazón comienza a volverse más coherente. ¿Cómo lo sabemos? Lo hemos medido. Y no me importa cuántos años tengas, no me importa tu pasado, no me importa tu color de piel, tu género, no me importa nada de eso. Cuando las personas finalmente abren este centro y les enseñamos cómo hacerlo. Acabo de tener una larga reunión con el Instituto HeartMath, con el que colaboramos y el que sigue diciéndome que nuestros resultados son sobrenaturales. Y yo sigo diciéndole que nuestros estudiantes son sobrenaturales. Imagina 750 personas en la sala, superándose a sí mismas y empezando a activar ese centro, el centro de la unidad, el centro de la totalidad, la conexión con el campo unificado, y a medida que el corazón comienza a volverse coherente y empieza a crear emociones elevadas como la gratitud. Las personas están sintiendo las emociones de su futuro que comienzan a crear holismo y unidad. Y no solo lo hacen por unos segundos, queremos que nuestros estudiantes lo mantengan, que lo conviertan en una habilidad, que regulen los estados internos independientemente de las condiciones en su entorno externo, y nuestros estudiantes pueden sostenerlo durante 45 minutos. Imagina el corazón, está en supercoherencia. Cuando ese corazón comienza a latir en ritmo y lo mantiene, de repente ese campo comienza a expandirse. La energía empieza a volverse muy coherente, como lanzar una piedra en el agua. Después de piedra, y está creando esta ola. Y ese es el campo magnético alrededor del cuerpo. ¿Estás conmigo todavía? Un campo magnético medible, esto es ciencia. Y esa energía es una frecuencia. Y toda frecuencia lleva información. Así que imagina entonces a 750 personas en la sala abriendo su corazón, con una emoción elevada como la alegría por la existencia, el amor por la vida, la inspiración de estar vivo. Cuidado, amabilidad, compasión, activando este centro, la unión de la dualidad, y están emitiendo un campo magnético coherente, medible. Y si toda esa frecuencia lleva información, colocan el pensamiento, la intención sobre esa energía. ¿Y qué pasaría si tuvieras a 50 personas al frente de la sala usando monitores de frecuencia cardíaca? Y están sentados allí y el resto de la sala están enviando el pensamiento sobre esa energía para el mayor bien de esas personas sentadas al frente de la sala. Entonces dime cómo. La mayoría de esas personas, cómo sus corazones entran en coherencia al mismo tiempo, en el mismo día, en la misma meditación. ¿Ves? Estamos unidos por ese campo de amor y energía. ¿Estás conmigo todavía? Y eso es solo lo que crea comunidad. Entonces, cuando comienzas a abrir tu corazón, cada persona
con la que estás conectado comienza a tener un efecto sobre ellos porque estás entrelazado en energía. ¿Estás conmigo todavía?